Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este live. Hoy vamos a hablar sobre las emociones y la salud. Muchas veces escuchamos que las emociones están relacionadas con algunos problemas o con algunos síntomas en nuestro cuerpo. Entonces, he invitado a Marcela López. Ella es médico y también es bioreprogramadora, y quién mejor que ella que nos pueda guiar en este tema de cómo las emociones impactan en nuestra salud. Entonces, Marce ya está por aquí. Lo voy a invitar y te invito. Listo. Hola, Marcela. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Erika? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Gracias por aceptar este espacio, por estar aquí, por compartir con mi comunidad sobre este tema, que a veces escuchamos, no, las emociones no tienen nada que ver con la salud, pero ¿quién mejor que tú, que eres médico y que ves la parte científica y que también es bioreprogramadora? Entonces, que aborda los temas o los síntomas también desde esta mirada holística y tiene como este paquetito tan bonito. Qué hermosura. Sí, yo te agradezco mucho, mucho, mucho la invitación y bueno, me conecta mucho este tema, Erika, porque de alguna manera se combinan muchas cosas. Y como tú dices, muchas de las preguntas que en algún momento yo me hice y muchas personas se hacen es ¿y qué tienen que ver las emociones con nuestra salud o cómo nos está afectando? Entonces, para Ujú, mí, pues, fue muy rico hablar de este tema. ujú. Marce, ¿cómo es, antes de entrar al tema, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu transitar, tu caminar, porque tú eres médico de profesión, entonces, ¿cómo de la medicina tradicional llegas a complementar tu ejercicio con esta parte holística? Pues todo comenzó por algo desde mi área personal, ¿sí? Porque estaba con algunas enfermedades que a pesar de los tratamientos en los que estaba y los procedimientos a los que me había sometido por la necesidad de la enfermedad, como que no sanaba y seguía igual o recaía. Yo normalmente durante mi vida nunca había tenido incapacidades y en ese momento, pues en total, sí, tuve hasta 9 meses de incapacidad. Entre lapsos de tiempo, sin embargo, sumó como 9 meses más o menos en unos 2 años, ¿sí? Algo así más o menos, año y medio, 2 años. Entonces, en ese transitar fue que yo decía, yo sé que hay algo más. Yo desde que me gradué como médica, yo había manejado para mí lo que era biodescodificación. Sin embargo, más que todo como en la teoría. Pero en ese momento específico de mi vida, yo decía, debía haber algo más, ¿sí? Porque si yo estoy haciendo desde la parte de medicina convencional lo que debo hacer y no mejoro, entre comillas, aunque es algo normal que pueda suceder en las personas, dentro de mi ser algo me decía, hay algo más, hay algo más. Entonces me empezó como a llegar información que no conocía y entre esas me llegó un entrenamiento del ser. Y ahí se me abrió un panorama nuevo para mi vida y ahí fue que empecé a descubrir lo que era bioreprogramación y muchas otras disciplinas y teorías que son paralelas, digamos, a la medicina convencional y que se consideran complementarias en salud. Entonces, debido como a mi propia historia de vida, fue que comencé por averiguar más, aplicarlo en mi vida y como me dio resultado, pues ya seguí estudiando, formándome en todo este tipo de herramientas terapéuticas y aquí estoy.
hermoso, porque, claro, como médico, en la parte científica, tener esta apertura para escuchar y no decir descartarlo, sino muy bien, ¿cómo complemento mi profesión con toda esta información que estoy recibiendo y poder ayudarme a mí y ya, luego poder ayudar a los demás? Bien, Marce, entonces nos cuentas cómo las emociones impactan o no impactan en nuestra salud. Impactan completamente. Es como si fuera parte indispensable del desarrollo de una enfermedad. Posiblemente, sí, pues hay muchas teorías, hay muchos conceptos. La invitación es que tomen lo que les llame la atención, porque estos no son verdades absolutas. Yo les comparto lo que he conocido y que para mí eh, le he encontrado el sentido a todo esto. Entonces, es como lo siguiente. Yo puedo contar una historia, como a ver si de pronto logran hacer clic ahí más fácil con esto. ¿Te parece? A ver, Bueno, mira. dale. Haz de cuenta que hay un escenario en que a tres personas le encargan ir de un lugar a otro, ¿cierto? Y que se pueden demorar varios días y que deben ir caminando, ¿sí? Cada quien por su lado. Y listo, entonces estas personas aceptan, digamos, digamos, esa tarea. Y cuando empieza cada quien su camino, resulta que a las tres personas les sucede el mismo evento, es decir, se le mete una piedrita en el zapato, ¿sí? Entonces, cada persona va a desarrollar un escenario diferente. La persona número uno, ¿sí? Va a seguir caminando con esa piedrita en el zapato, así le estorbe, le moleste, pero sigue caminando. La segunda persona, ¿sí? Sigue caminando con esa, entre comillas, molestia. Sin embargo, lo que decide hacer es que cambia de posición su pie para que esa piedrita no le lastime la piel. Entonces empieza a caminar, digamos, empinado, ¿sí? Y la tercera persona inmediatamente se siente la piedrita, digamos que para, ¿sí? Para revisar su calzado, para revisar qué está sucediendo y retirar lo que le está molestando, ¿sí? Entonces, estos tres escenarios nos pasan muy fácilmente en nuestra vida y a veces ni siquiera nos damos cuenta. O cuando seguimos caminando con la piedrita ahí porque nos está estorbando, pero por la prisa o por lo que queremos alcanzar, seguimos y no hacemos la pausa, ¿sí? O de pronto la segunda es, yo no quiero que esa piedrita me lastime, entonces empiezo a caminar diferente. O la tercera, hago una pausa, digamos, más a tiempo y me atiendo lo que deba atenderme, ¿sí? Entonces, en estos tres escenarios, también digamos que pasaron los días y que las personas deben llegar al lugar donde les dijeron, ¿sí? Resulta que cómo llega cada una de estas personas, digamos, a ese lugar o a esa meta, ¿sí? Entonces, el panorama de la primera te la voy a poner así. Llega esta persona, logró llegar, sin embargo, como permanentemente esa piedrita le estaba dando en su piel, le causó una herida y esa herida se le infectó, ¿sí? Entonces, esa persona llegó así. La segunda persona, a diferencia de la primera, llegó pues con un dolor en la rodilla y en la cadera, porque como continuó caminando, modificando la postura normal del pie, ¿sí? Pues resulta que no se hizo la herida en la planta del pie. Sin embargo, al modificar su caminar, las articulaciones, ¿sí? De ese pie o de pronto a veces del contrario le empezaban a doler y así llegó esa persona. Y la última persona, de alguna manera, llegó bien. Entonces, yo aquí te conté tres historias, tres hechos. Sin embargo, en ningún momento mencioné emociones, pero estoy completamente segura que tú que me estás escuchando sentiste cosas diferentes con cada uno de esos escenarios, porque va acompañado el contexto y es exactamente lo mismo que nos pasa en nuestra vida.
Entonces, esas primeras sensaciones, emociones o sentimientos que de pronto sentiste o desarrollaste o etiquetaste con esa primera historia, ahí están las emociones incluidas, ¿sí? En el segundo lo mismo y en el tercero lo mismo. ¿Y esto qué tiene que ver contigo? Pues mira a ver cuál de todas estas historias te resonó más, o de pronto si fueron las tres y en qué momento de vida estás para cada una de las áreas de tu vida, ¿sí? Y en cuál estás poniendo atención y estás atendiéndote cuando es, en cuál sigues y te están lastimando hasta de pronto infectar algo, o si de pronto estás en el panorama número dos, que puede ser el, entre comillas, el más sombrío, ¿sí? Que por evitar un daño, ¿sí? Te causaste un daño en el resto del cuerpo. Y esto es simbólicamente la relación que podemos hacer con lo que nos sucede de una manera más invisible, que es cómo actúa cada uno de estos personajes, porque ahí están las emociones, los pensamientos, la personalidad, todo lo que cada personaje llevaba consigo para actuar de la manera que lo hizo. Entonces, en uno no se desarrolló, entre comillas, enfermedad, y en los otros dos se pudiera decir que se desarrolló una enfermedad aguda o crónica. Entonces, cada quien en sus tiempos o cada quien con lo que vaya experimentando y vaya accionando en su día a día, pues va a tener sus consecuencias, tanto lo que se hace como lo que se deja de hacer. ¿Cuál es aquí como la parte más difícil de comprender? Cuando yo te hablo de cuerpo, o de persona o de pie, es muy fácil que tú te lo imagines. Sin embargo, en cuestión de emociones no, porque no son tangibles y son invisibles. Entonces ahí es donde dice, ¿y qué tiene que ver las emociones con mi enfermedad? Entonces yo te digo, ¿cómo crees tú que se sintió ese primer personaje? ¿Cómo crees que se sintió el segundo y cómo crees que se sintió el tercero? En cuestión de emociones, ¿tú qué crees, Erika, que de pronto que se puede haber manifestado en esos tres escenarios? Según lo que tú escuchaste y con lo que conectaste. Frustración, fastidio, quizás hasta rabia, molestia, o en el tercer escenario es como dolor y la acción de, ok, me quito la piedra, ¿no? Y Exactamente, motivación. entonces eso es lo que nos sucede en el día a día, y cuando llega una persona de pronto a consultarse, a un médico, un terapeuta, lo que sea, entonces ya es como donde se entra a mirar en qué escenario está la persona. Y a veces no es tan fácil de saber, porque puede que la persona crea que está en ese escenario 3, que inmediatamente sintió la piedrita, pues hizo algo y paró y se atendió. Sin embargo, cuando vamos a ver, resulta que ya lleva con esa piedrita mucho rato y de pronto ya estaba más avanzado, más inflamado, digamos, la enfermedad de pronto por la que consulta, ¿sí? O de pronto ya un tercer escenario en que consulta por el dolor de la cadera o de la rodilla, se atiende el dolor de la cadera y la rodilla, sin embargo al tiempo vuelve y recae, digamos, con ese dolor en la rodilla. Y resulta que la causa de ese dolor en la rodilla o en la cadera era una mala posición del pie, pero ¿por qué? Por la piedrita. Entonces, en estos escenarios es el mismo, la piedra es el evento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está actuando ante los eventos de la vida? Y cómo estemos actuando en el nivel de conciencia, si lo queremos llamar así, en nuestro día a día, pues resulta que vamos a tener, pues entre muchos escenarios, yo les pinto estos tres. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo quieren llegar a esa meta? Como el primero, el segundo, el tercer personaje. Aquí lo común es que los tres, de alguna manera, tuvieron que hacer una pausa en diferentes momentos, o cuando llegaron, o en medio del camino, o iniciando el camino. Y todo eso mueve demasiado, porque de pronto ese que primero paró para mirar la piedrita, puede que también haya sentido muchas angustias de sentir que no va a llegar a la meta, que sus otros dos compañeros van a llegar antes que él y qué va a pasar conmigo, etcétera, etcétera. Entonces es un mar de emociones
y un mar de diferentes posibilidades que van llegando, y eso con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro entorno laboral, pues ese escenario se va repitiendo y se va repitiendo. Entonces, ¿cómo se torna eso? A veces inmanejable. Entonces la pregunta es, ¿las emociones realmente nos están causando dolor o nos están llevando la enfermedad? ¿O es la manera en cómo estamos afrontando los eventos de la vida? Aquí ya es como un panorama un poco diferente a lo que se plantea inicialmente, pero está la emoción de por medio. No sé si me hago entender. Sí. Y ese es, gracias por la explicación o por estos tres escenarios que nos ayudan a ver cómo las emociones impactan. Y en ese sentido, con el tema de la pandemia, escuchamos, tienes que relajarte, tienes que estar, distraerte de alguna manera, bajarle al miedo, bajarle a la ansiedad, porque de alguna manera debilita tu sistema inmunológico y va a hacer que te enfermes. O si te enfermas, que el bicho vaya a impactar mucho más fuerte en ti. Entonces, las emociones tienen este impacto también de bajar o debilitar el sistema inmunológico. Sí, porque al entrar en un estado de estrés, ¿sí? El organismo, aunque tú no te des cuenta, porque todo eso también es invisible, o sea, el metabolismo, la respiración, todo lo que pasa adentro, ¿sí? Es un movimiento de energía, al igual que las emociones son movimientos de energía. Entonces, seas hombre, seas mujer, independiente de la edad en la que te encuentres, estás presentando emociones y el resto digamos, de metabolismos y pues, lo que pasa dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un momento de estrés como el que tú nos estás pintando acá? Pues resulta que internamente todo el cuerpo cambia en sentido de las sustancias, en sentido de lo que se empieza a segregar más, o hay otras cosas que como estoy en un estado de alerta se dejan de producir, ¿sí? Porque ¿qué necesita el cuerpo cuando está en una alerta? Correr, huir, ¿sí? Para poderse salvar. Entonces, así estés confinada en tu casa o donde te haya tocado vivir esa pandemia, ¿sí? Y que entre comillas no está saliendo, como no puedes huir, pero tu organismo lo está sintiendo que hay un peligro de muerte, ¿sí? Hay un riesgo enorme, entonces adentro cambió absolutamente todo. ¿Y eso cómo se refleja? Muchas veces se bajan las defensas, ¿sí? Se sube la presión, se altera la respiración, etcétera, etcétera. Cuando es por un momento corto, es como ese estadio de supervivencia. ¿Para qué? Para seguir vivo o viva. Sin embargo, si eso se sostiene por días, meses o hasta más de un año que nos ha sucedido con esto, pues ya entra el cuerpo como en un estado de alteración permanente, y ahí es donde la enfermedad nos acontece, ¿sí? Porque puede que pase un síntoma, ¿sí? Pero sea pasajero para sobrevivir, y fue lo que nos ayuda a mantenernos vivos. Pero si se sostuvo en el tiempo, ahí es donde ese síntoma inicial que nos salvó la vida, ¿sí? Ya entre comillas puede estar deteriorándonos el mismo estado de salud, y que después sea un poco más difícil volver al estado normal de nuestro organismo. Ujú. Entonces, eso es lo que puede pasar con pandemia, con estrés y con el estado inmunológico en alguno de los sentidos, pues aquí, dentro de los muchos panoramas posibles. Y ahora que mencionas estrés, entonces cuando nos abocamos, claro, somos apasionados en el trabajo, nos gusta trabajar, pero cuando nos saturamos y no nos damos el espacio para gestionar ese estrés, también viene ese bajadón o ese cambio en el funcionamiento del cuerpo que nos puede llevar a situaciones de enfermedad. Sí, y ese es
hasta de pronto un riesgo mayor, porque por ejemplo una pandemia no es lo normal, ¿sí? Se da cada 100 años, por ejemplo, creo que fue la anterior. Es muy grave, muy crítica, es a nivel mundial, bueno, mucho miedo. Sin embargo, el trabajo, como es dentro de lo normal, dentro de lo que la sociedad acepta, entonces ese sí es el enemigo, pues, y se puede ser, llámelo trabajo, llámelo relación con vínculos poco sanos, etcétera, etcétera, según el escenario propio. Entonces, como lo es aceptado es aceptado, digamos, por la sociedad el trabajar mucho o dedicarte mucho a tus hijos o de pronto no tener tanto espacio para ti, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene para ti como si fuera la pandemia, como si fuera la piedrita en el zapato. Esos son los eventos. Y como son menos traumáticos, entonces son más difíciles de ver. Sin embargo, nos está afectando la vida y la salud. Y a veces no es tanto, por ejemplo, el evento, que en este caso tú lo pones como el exceso de trabajo, yo lo resumo así, sino es, de pronto no te está afectando tanto el exceso de trabajo, sino lo que estás dejando de hacer por enfocarte tanto tiempo en el trabajo. Entonces, a veces el enfocarnos mucho en el trabajo, lo que está haciendo es como si fuera una cortina de humo para que no nos deje ver en realidad de qué estamos huyendo. Y de pronto estamos huyendo de la pareja, de los padres, de una relación amorosa, de algún conflicto de dinero, de un duelo bloqueado, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro mecanismo de defensa puede que por ratico nos sirva el trabajo, pero si es permanente y sostenido, entonces Ujú. es como si estuviéramos huyendo de algo y ese algo, pues es lo que hay que indagar. Y esa sería como esa piedrita inicial que nos generó todo eso. Como el caso 2, la piedrita acomodo la pisada, claro, no, ya no es como estoy muy estresada en el trabajo, pero estoy con otro tema que aparece, el problema en la rodilla y en la cadera. Ya ahorita antes de estar en este envío, leía uno de esos mensajes, de esos memes, que decía algo así como, no sané, solo seguí adelante, ¿sí? Y pues cae perfecto como para estas metáforas que estamos hablando y para los ejemplos que estamos poniendo acá, porque eso del día a día es lo que nos está eh, como alejando de nuestro propio ser y de nuestro propio sentir. Y yéndonos un poquito más de pronto a las emociones es como ese grado de libertad que nos permitimos los seres humanos ante los eventos de la vida. Entonces, si logramos expresarnos adecuadamente, es como si esa libertad fluyera, ¿sí? Sin embargo, si esas emociones no las logramos expresar por la razón que sea, es como si esa libertad la dejáramos acumulada, ¿sí? Y esa libertad acumulada, ¿sí? Pues obviamente ya no se convierte en libertad, sino en algo diferente. O sea, es como si tú atraparas aire, hagamos una simbología, que la libertad fuera el aire y en lugar de dejarlo salir, ¿sí? Lo acumulas, lo acumulas, lo acumulas. Si eso que se acumula queda dentro del cuerpo, dependiendo de cómo lo viva la persona, se va a ubicar en una parte del cuerpo diferente, o en la cabeza, o en el hígado, o en los riñones, o en los ojos, o en los oídos, o en los huesos, etcétera, etcétera. Y dependiendo de eso, es como se sigue desarrollando, por ejemplo, la enfermedad para cada persona. ¿Y qué tiene que ver esto con la emoción? Desde la parte de biodescodificación, cada órgano se asocia pues, con todos los estudios y toda esta gente que ya lleva años como investigando todo esto, lo asocia a que, por ejemplo, los riñones tienen más relación con el miedo, el hígado, por ejemplo, con la ira, el corazón con la parte de territorio, de pareja, pues entre muchas otras cosas. Entonces, según como la persona viva ese evento de cuando atrapó eso que no pudo soltar en cuestión de emociones, se lo ubica en cierta parte del cuerpo.
Y una de las preguntas interesantes que uno se puede hacer es, ¿y por qué, por ejemplo, me dio esto a los 30 años y no a los 20? ¿O por qué a los 40 y no a los 20? ¿Sí? Entonces es muy posiblemente muchas veces que vivimos escenarios en nuestra vida que nos hacen como revivir algo que conocimos hace mucho tiempo y ahí fue de pronto la primera vez que lo dejamos como atrapados. Y llega otro escenario que nos revive ciertas emociones sin que nos demos cuenta y de pronto ahí es donde se nos dispara una enfermedad, ¿sí? Y resulta que es que ya no hubo ninguna otra manera en que nos diéramos cuenta, ¿sí? Y ya salió hacia el cuerpo. Es como si fuera la última bandera roja que, digamos, nos trae la vida para que nos pongamos atención. Y de alguna manera pues se nos está ubicando en el cuerpo o de pronto desde la parte más mental y es como, venga, no lo siga dejando pasar porque cada vez va a estar peor. Es como algo así más o menos. Ujú. Y ahora, mencionando esto de que cada emoción se asocia a un órgano a veces, ¿de qué manera podemos empezar a liberar esas emociones? Bueno, es lo más importante de la pregunta es lo siguiente. Cuando lo va a tratar así, a ver si me hago entender. Es más fácil que una persona llegue a consultar por un dolor, no, por un dolor, no, por un síntoma, por una enfermedad, ¿cierto? Digamos Ujú. que ya ahí se manifestó en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos desde esa parte más holística para poder liberar eso que hay ahí? Pues nos adherimos a la emoción que esa persona manifiesta con lo que está sintiendo con esa enfermedad o a veces más fácilmente con lo que esa enfermedad o ese síntoma le está impidiendo hacer, ¿sí? Entonces ahí vamos conectando a la persona con esas emociones de ese momento presente, ¿sí? Y hay unas emociones, digamos, primarias y unas secundarias. Cuando, digamos, desde la parte terapéutica nos damos cuenta que esa persona está en una emoción secundaria, es decir, distorsionada, lo voy a poner así. Es más fácil decir que a mí me dan celos con lo que hace mi pareja, ¿sí? Que decir que me da rabia por las acciones que hizo mi pareja. Entonces, disfrazamos la rabia o la ira con los celos. Pues en un caso, pueden haber muchos otros. Entonces, esos celos, como ya sabe, pues nosotros sabemos que es una emoción distorsionada, seguimos indagando hasta llegar, digamos, a esa emoción raíz que es la ira. Y pegándonos de esa emoción de la ira, ¿sí? Seguimos adentrándonos con diferentes herramientas terapéuticas con los pacientes o los consultantes y vamos llegando a esos momentos previos que ha vivido hasta dar con ese evento origen, digamos, cuando se le metió la piedrita en el zapato, para que desde ahí logre ver esa historia que comenzó desde ahí, que ha cargado por una semana, un mes, un año, 10 años, ¿sí? Y al darse cuenta de esa piedrita, es como si pudiera retirar la piedrita, ¿sí? Comprender qué fue que se le metió esa piedrita ahí y de alguna manera al retirar la piedrita y al saber que había sido, que se le había metido la piedrita y el resto de cosas se le fueron desencadenando, entonces ya es como más fácil o tratar la infección, la inflamación o el dolor en la rodilla o el dolor en la cadera. Entonces es a partir de esa emoción que logramos identificar ir a cuando se le metió la piedrita en el zapato y que esa persona comprenda desde su propia historia de vida y así de esa manera pueda sanar. Ujú. Cuando te escucho, esto tiene que ver también con, bueno, uno con la comprensión, con la aceptación y con la honestidad que uno tiene que tener consigo mismo para decir, ok, sí, esto es lo que me pasó, o esto, o esta emoción es la que yo no quería ver, o esta es la emoción que yo no quería aceptar, que estaba sintiendo, y que hoy necesito
reconocerla y para poder soltarla y estar bien. Sí, es lo principal, porque cuando uno asiste a, sea un médico, un terapeuta, cualquier otra persona con la que conectes, a que te ayude, sí, pues esa persona, pues uno busca que tenga un conocimiento y que uno tenga cierta conexión, y ese es parte del proceso. Sin embargo, quien debe asumir su propio caminar, su propio proceso, su propia honestidad, como tú dices, es quien está consultando, quien está con ese síntoma, con esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasa a veces? Ni siquiera, hay muchas personas que consultan es porque dicen, yo ni siquiera sé qué me pasa. O por ejemplo, lo que yo te decía que me pasaba a mí. Estuve con alguna enfermedad, me realizaron intervenciones, no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Yo decía, debía haber algo más, pero para mí no era claro. Cuando ya me metí con todo esto, pues para mí fue supremamente claro qué era. Y de alguna manera era en ese momento de mi vida el propósito de mi vida, más que todo tenía que ver con mi misión de vida, ¿sí? Y aunque hacía muchos años yo me había dado cuenta como que algo no me cuadraba, ¿sí? No había sido tan fácil hasta ese momento en que yo dije, hay algo más y voy a descubrir qué es, pero pedí ayuda. O sea, por mí solita, yo no fui capaz de descubrirlo, pero cuando me entregué a hay algo más y quiero salir de esto y comprenderlo, pues me llegó la información. No fue en un día, no fue en una semana, pues fue en un proceso terapéutico y gracias a Dios encontré la piedrita en el zapato, pues para poder seguir caminando sin dolor. Ahora, este tema no es de un día. Me imagino que cada persona tiene diferente forma de encontrar o sacar su piedrita. A algunos les va a tomar un mes, 2 meses, 3 meses. El tiempo, no es que haya reglas sobre el tiempo. Cero reglas, porque cada persona tenemos nuestra propia historia de vida, ¿sí? Bueno, Y en yo, nuestra propia... ¿Cómo? bueno, tú me has acompañado en un proceso, entonces yo paso de un cáncer de mama, atravieso el cáncer de mama y después de un año atravieso por un cáncer de útero, entonces no hay tiempo, hago mi proceso y la piedrita, hago el trabajo de sacar la piedrita bueno, en esos momentos cuando pasé por ambas operaciones era, ok, ¿qué tengo que ver? ¿Qué emoción no he trabajado? ¿O cuál es el evento que yo no quiero ver que me está generando esta serie de emociones y se han alojado en esta parte del cuerpo? Entonces, cuando tú mencionas Sí. el tiempo, claro, no hay regla y a mí poco más de 2 años. Sí, y mira que, por ejemplo, tú hablas de dos órganos más femeninos de alguna Ujú. manera, ¿sí? Pues obviamente en las mamas también están los hombros, pero vamos como por la parte más femenina y por ejemplo desde mi propia historia de vida fue más estructural porque fue en los huesos, ¿sí? Entonces es como tú con tu historia de vida, yo con mi historia de vida y cuando llegamos a nuestras propias enfermedades, ya habíamos pasado 20, 25, 30, 40 años, lo que cada una en la edad que la haya presentado, y no fue en el momento presente que te dijeron tu diagnóstico o el mío que se generó el evento. No, esa piedrita ya llevaba mucho tiempo con nosotros y es como yo te decía ahorita, a veces ni siquiera nos damos cuenta que esa piedrita nos está doliendo. Entonces llegan las personas, como yo te cuento, a mí también me pasó lo mismo. Yo decía, no mejoro, no mejoro, no mejoro, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces es como la pausa para saber qué es lo que me está generando esto. Y muchas veces en todos esos procesos terapéuticos, y también lo digo porque a mí me pasó, nos entra el desespero, la angustia, la pérdida de fe, el de tirar la toalla, el no puedo más,
la culpa, el castigo, la recriminación, porque cómo es que yo me puse esta enfermedad, cómo es que yo no soy capaz de gestionar adecuadamente las cosas. Entonces aquí, pues de corazón, lo que digo es, tratémonos bonito, porque cuando estamos, digamos, en esos momentos más oscuros de la vida, así como nos tratamos a nosotros, también de alguna manera tratamos a muchas otras personas sin darnos cuenta. ¿Y quién es la persona más importante en nuestra vida? Cada uno. Entonces, si tenemos compasión con el otro, pues primero deberíamos tener es con nosotros mismos. Y no vamos a comprender todo, es imposible comprender todo. Yo en algún momento creía que sí, pero ya entiendo que no. Y se me hizo muy difícil entender y a veces todavía me sigue costando mucho, mucho soltar esa parte tan racional, pero ahí voy. Entonces cada vez logro tener más compasión conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Para como poder adaptarme a mi propio ritmo y cada vez logro estar más en mi presente. Entonces, si tú en un día tienes pensamientos que te bajan el ánimo, por decirlo así, listo, hace parte de la vida. Pero de tus 24 horas, ¿cuánto tiempo estuviste mejor o en un estado más agradable o más de confort? Entonces es que logremos pasar de verlo lo no tan bueno a girar, a cada vez verlo mejor para que se nos haga más fácil salir de ese estado tan fuerte y poder como hacerlo más bonito para nosotros y de alguna manera también para nuestro entorno. Ujú. Te voy a leer, Paola nos pone un comentario. Buenas noches, he escuchado que la emoción tiene una duración algo de 8 segundos y en una persona, si dura más en nosotros y es una decisión, por ejemplo, si mantenemos la tristeza se convierte en sufrimiento, ¿qué hay de cierto en ello? Yo he escuchado eso dentro de lo que, digamos, con la formación que yo tuve, yo lo que comprendo es lo siguiente, es la emoción es mover energía, ¿sí? Entonces nos pasan situaciones del exterior todo, cada segundo, ¿cierto? Cada segundo. Entonces, del exterior recibimos algo y nuestro interior reacciona de alguna manera. Es algo instintivo, no es programado, ¿sí? Entonces, esa primera instinto de alguna manera, llámele emoción, llámele movimiento de energía, como lo quiera llamar, es como ese estado primario, normal del ser humano, ¿sí? Sin embargo, si ese evento perdura, en el tiempo, esas emociones internas o ese movimiento de energía también va acorde a eso externo que estamos recibiendo. Entonces, tanto lo externo perdura como el movimiento interno también, ¿sí? Es como esa comunicación bilateral. Entonces, si es de 8 segundos y pasó, muy posiblemente fue lo que el organismo necesitaba, lo que tu ser necesitaba para sobrevivir y estar bien. Sin embargo, si ese evento también pudo durar poquito, pero como lo vivió la persona fue algo muy fuerte y permanentemente vuelve a la escena, vuelve a la sensación, vuelve a la emoción, así le haya pasado el día anterior, la semana anterior y eso, para el cuerpo, para el ser humano, para el inconsciente más bien, lo real y lo imaginario es igual. Entonces es como si volvieras a vivir el evento y el tiempo no existe. Entonces, si sigues recordando lo que te pasó hace un día, hace una semana o hace un mes, es como si volvieras a vivirlo y a vivirlo, a vivir. Entonces, es lo que nos dice Pao.astrología infantil, sí pueden durar segundos. Lo que yo comprendo es cuando pasa más de X tiempo, póngale 8 segundos en este momento, ya a veces lo manejan en que ya se convierte de una emoción a un sentimiento. Y si ese sentimiento perdura, póngale horas o semanas, ya lo que es ese sentimiento se convierte y ya hace parte de la personalidad, ¿sí? Entonces es lo que nos empieza a moldear en cómo seguimos, cómo actuando en nuestro día a día. Eso es lo que yo más o menos conozco, lo que comprendo
y con lo que me conecté de eso. Es como de emoción a sentimiento y algo así como más de carácter y personalidad, lo que se va manteniendo en el tiempo. No sé, Pao, si de pronto fui clara eh, con lo que preguntas. Ujú. Gracias a Paola por hacer la consulta, porque nos ayuda a abordar otro tema relacionado con las enfermedades y las emociones. Ujú. Y gracias a ti, Pau. Quedó, quedó claro lo que comentó Marcela. Ella pone aquí en sufrimiento que hay desierto en ello. Ujú. Creo que de pronto se está refiriendo a lo del tiempo, A lo del ¿sí? tiempo. Por ejemplo, si quedas en tristeza, lo que tú mencionabas, tenemos las emociones que son automáticas, que no les ponemos pensamiento porque son automáticas, porque si ves un evento que te puede atentar contra tu vida, sientes miedo. Y no es que estoy pensando o hago todo ese proceso de, voy a sentir miedo. No, es automático, el cuerpo responde. Pero luego están estas emociones que ya son por ¿qué pasa si subo al avión y se cae el avión? Ya, estoy pensando en que mejor no subo al avión porque siento miedo de que voy a perder la vida. Pero si eso lo comienzo a sentirlo, como nos los has explicado, de una manera perenne, ya se va a convertir en parte de mi personalidad en ser una persona que no tomo acción por miedo a perder la vida o en una persona que podría comenzar a pasar por depresión, por miedo a ciertas cosas, ¿no? O a vivir la vida finalmente. Total. Ella aquí, por ejemplo, habla de la tristeza. Dentro Ujú. de eso inicial que puede sentir la persona, la tristeza es una emoción primaria, ¿sí? Y aunque se considera algo de pronto en disconfort, hace parte de las emociones sanas del ser humano. Si esa tristeza ahí digamos que perdura por la razón que sea y se mantiene, ya esa tristeza se puede distorsionar y ya se puede convertir en, por ejemplo, en una pena, pues ya en cuestión de emoción, en una melancolía, en indiferencia, etcétera, etcétera. Entonces, además del tiempo, las emociones empiezan a distorsionar y así como la ira no es tan aceptada, más de pronto sin los celos, digamos, ante la sociedad, es más fácil de pronto decir, esta persona está con una depresión que está triste o le sucedió algo. Es como si empezáramos a enmascarar esas emociones primarias, ¿sí? Y al empezarlas a enmascarar, es como si las encapsuláramos. Es cuando en lugar de liberarlas para expresar nuestra libertad, ¿sí? Las cogiéramos y no las dejáramos salir de una manera inconsciente, porque nosotros no vamos a decir, ay, no me voy a dejar salir esto porque sí. Es con lo que aprendimos, ¿sí? Es con lo que nuestro entorno nos mostró a que así debería ser. Entonces, cuando logramos darnos cuenta de eso y logramos decir, bueno, ya sé que los celos es algo distorsionado, una depresión puede ser distorsionado, y me adentro en mi proceso personal, pues de pronto ya logro saber que esos celos venían de acá y era ira y de pronto ya la puedo comprender diferente para sanarla, lo mismo que una depresión, de pronto tenía una base de tristeza, la miro diferente y puede ser más fácil sanar. Y el tiempo, como tú lo decías ahorita, es muy variable. Ujú. Listo. Marce, ya para terminar, las enfermedades se heredan, porque a veces escuchamos, como papá tuvo diabetes, entonces ella o él tuvo diabetes, como la abuela tuvo no sé qué, entonces tenemos, por eso papá y me imagino que los hijos y los nietos y no sé qué más podría tener tal o cual enfermedad. Excelente pregunta. Te voy a responder desde medicina convencional. Desde medicina convencional, pues el concepto es que las enfermedades se heredan, ¿sí? Y pues yo no riño con eso, pues porque de ahí mismo me formé, ¿sí? Sin embargo, sí logro comprender lo diferente desde esa parte holística, porque desde esta parte holística, con lo que yo me conecto, ¿sí? Porque lo he visto, tengo testimonios de mi propia vida y con mis consultantes, es que las enfermedades no se heredan patrones de pensamiento. Entonces, por decir algo, una diabetes, ¿sí?
una diabetes puede que se considere que, o se diga en la familia, ah, sí, es que usted también va a tener diabetes porque su mamá es diabética, porque su abuela es diabética, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde esto holístico, ¿sí? Lo que se empieza a encontrar, o al menos lo que yo he visto, es que hay patrones repetidos de separaciones abruptas en la familia y lo que se está heredando es el patrón de separación. Y ese patrón de separación se está manifestando de alguna manera como una diabetes, ¿sí? Entonces, al lograr identificar esos patrones de separación, las personas logran mejorar su estado de salud, empezar a necesitar menos medicamentos, a mejorar su calidad de vida, etcétera, etcétera, y puede que haya personas que logren que se les desmonte un medicamento o Ujú. que antes necesitaban más intervenciones y más intervenciones, o sumarle otro medicamento y otro hasta que logran estabilizarse y su calidad de vida se ve rotundamente cambiada. Pero porque se identificó el patrón de separación y pues hay muchas otras cosas con diabetes, pero puede ser eso. Ujú. Bien. Marcela, muchísimas gracias por haberte conectado hoy. Para los que se reconectaron tarde, decirles que Marcela López es médico de profesión, entonces tiene el enfoque científico y por su historia de vida llegó a la bioreprogramación y aprendió o trabaja desde el enfoque holístico. Entonces, ¿quién mejor que ella para hablarnos hoy de cómo las emociones impactan en nuestra salud, en nuestro cuerpo físico y que finalmente las enfermedades son un síntoma de alguna emoción, de algún evento que no hemos trabajado, que no queremos ver o que no hemos procesado. Y se convierte, si tienes la oportunidad de volver a ver este en vivo, que va a quedar grabado en esa piedrita, que Marcela nos explica, con esta historia de la piedrita en el zapato, la enfermedad se convierte en esta piedrita y en qué momento tú te haces cargo de esas situaciones que están impactando en tu vida. Finalmente decidimos cómo enfrentar cada situación de la vida, desde la posición que sea. Marcela, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, gracias a quienes se conectaron y bueno, no sé, ¿te gustaría agregar algo más? Y si alguien desea hacer alguna pregunta. No, simplemente decirte que muchas gracias por invitarme a tu espacio, a tu comunidad y que nos tratemos bonito, principalmente en esos días más oscuros. Perfecto. Gracias, Marcela. Un súper abrazo y bueno, gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos.